Hola, buenas, aquí estamos en un nuevo video de libros después de la peste. Estamos en la reseña y análisis del libro Blancura, del nuevo premio Nobel 2023, John Fosse. Esta es la edición de editorial Random House, de la traducción de Cristina Gómez Baquetún y Cristi Baquetún. Perdón si no pronuncio bien los apellidos. Lo primero que debemos señalar de Blancura es de que está ligado a una escenificación y de una temática que son nórdicos, que son aspectos tradicionales nórdicos, ya una tradición literaria ya clásica dentro del plano de la literatura contemporánea, con una herencia clara de la filosofía absurdista y existencialista. Entrega, en una mezcla religiosa, el perdido recuerdo de la nostalgia de perderse. El texto invoca a la inocencia de la escena nórdica, parte del imaginario colectivo central de los países del norte de Europa. Si se piensa en el norte, se piensa en bosques, en árboles parecidos o iguales a los pinos, también en el frío y en la nieve, temas y símbolos tan emblemáticos que participan en su conjunto en la escenografía de lo que será un relato para perderse en las entrañas del pensamiento humano, o más bien del pensamiento de un solo narrador. En el texto se borran los límites mentales de lo que existe en el exterior y de lo que existe en el interior. No existe una diferencia entre las ramificaciones mentales del ser humano, entre los pensamientos del ser humano y las que hace la propia naturaleza. Nos adentramos en la mente y en el bosque a la vez de un sujeto desconocido. Sabemos muy poco de él, que escribe ocasionalmente y que es una persona que, después de un suceso estresante y desconocido para nosotros, decide tomar su auto para partir hacia ninguna parte, a pesar de que sus pensamientos, narrados en el texto, quieren hacer algo distinto de lo que hacen sus acciones. Las acciones se puede decir que son mecánicas y dejan de seguir las órdenes de este sujeto. Él conduce hasta llegar a un bosque, donde se quedará estancado dentro de un bache. Con un auto parado y lejano de la ciudad principal y de las últimas casas que ha visto, que están abandonadas a su juicio, terminará por adentrarse en la espesura del bosque, viendo una figura totalmente blanca que le impide ver detrás de ella. El libro comienza siendo uno de los relatos que más herramientas literarias absurdistas y de las que más semejanza tiene con otros textos de los autores desde donde nace el absurdismo y el existencialismo, ¿no? El autor ha sido comparado con al menos dos autores clave del movimiento absurdista, por un lado, y del movimiento existencialista. Samuel Beckett, por un lado, con su excelente libro, se podría decir uno de los mejores que ha escrito él, que se llamaría Esperando a Godot, y por otro lado, el de Albert Camus, con su Extranjero. Libro narrado limpiamente dentro de ambos movimientos literarios. Tiende a enseñar el cansancio del hombre y del curso de su vida, con una prosa que recalca la ausencia de salida, de escapatoria, a través de la repetición de frases simples y vagas. Intenta exponer la mente de un narrador estancado y perdido dentro de un bosque, a la vez que es este bosque su propia mente. El bosque nos somete a un largo y profundo letargo, en su oscura y lúgubre muerte. Impide que el protagonista vea más allá de sus ojos, sobrepase las barreras de lo mental. Se sitúa en la misma posición que el filósofo y pensador español Ortega y Gasset, mirando un bosque y con un solo cuestionamiento fijo: ¿es posible ver el bosque? Tanto para el filósofo español como para el protagonista de la novela, la tarea resulta intrincada, observar el bosque, y deben recurrir a un cuestionamiento nato de la propia perspectiva y del propio encuentro que tienen ellos y el bosque. Para Ortega y Gasset existe en ese campo de perspectiva lo latente y lo patente. Lo segundo se escribe dentro de nuestros propios sentidos, lo que vemos, sentimos, palpamos de manera inmediata, lo que se nos muestra del bosque. Por el contrario, lo latente es aquello que no logramos ver por nuestros propios sentidos, lo que requiere de un proceso mayor para ser comprendido, lo que está detrás de los árboles e incluso del propio bosque. Nuestro protagonista se encuentra en esa línea que separa lo latente de lo patente. Está en búsqueda de lo latente, pero solo se encierra en lo patente, en su vista, en las figuras que se le aparecen, en lo que sus sentidos le mandan. El protagonista no se atreve a correr el túpido velo
se estanca en lo patente, pero cuando se atreve a correr este túpido velo, comprende su propio proceso y eso nos da a entender. Puede ser una situación desesperante, viendo su propia luz, su propia vida pasar por sus ojos, su propia muerte, haciéndose palpable y real en un contexto de desesperación. El protagonista del libro se funde con su contexto, se hace uno con su entorno y comprende su esencia. Sobrepasa la barrera de lo patente, pero se encuentra en un latente que no comprende, en un latente que le exige algo que no entiende. Se condena a lo latente, pero se pierde en ese universo. Sobrepasa el bosque y todo lo que Ortega hubiese querido hacer. Llega a un punto donde ni el mismo filósofo español entenderá qué hay que hacer para seguir. El protagonista se pierde en la blancura de lo latente. En la blancura, lo latente es lo que consideramos como parte de la conciencia humana. Lo que el protagonista siente es la espesura del bosque, que es llenada por él mismo, por su propia conciencia, con los recuerdos que él posee, y que va gestando cada vez que va avanzando a través del bosque. Cuando llega el narrador a un estadio de soledad profunda, le permite a sus pensamientos salir a su exterior, mientras que el interior del sujeto se pierde entre el narrador y los acontecimientos. Este texto juega con aquellas marcas textuales de la primera persona, en donde el yo no logra separarse de lo otro, del bosque, de sus recuerdos, del hombre iluminado. El yo se interioriza dentro del propio lector, logrando que podamos adentrarnos en su propia y ajena forma de comprender la vida. También es muy importante este juego frente a las propias creencias del autor, conceptos y símbolos que rodearán y construirán un relato a través de la blancura, que intenta dar, a su vez, con la conciencia humana, pero a su vez intenta llegar a sus propias creencias. Es la propia conciencia quien a través de su exterior intenta confirmar desesperadamente aquellos salvadores, tanto terrenales como religiosos, constituyéndose como una vía lamentablemente inalcanzable de escapatoria del narrador. Esta necesidad de salvadores invocará distintas figuras de las etapas de la vida del narrador. Aparecerán, por ejemplo, sus padres, Dios representado en un traje y descalzo, incluso él mismo envuelto en una luz enceguecedora. Sus padres serán recordados desde el presente. Sin embargo, es en ese tiempo donde ambas figuras no tienen ningún sentido, pero vuelven como materialidad desde los recuerdos inconscientes del narrador. Decimos esto porque surgen estas figuras incesantes de la paternidad que tienen sentido más en la infancia que en la adultez. Él mismo también surge como una figura interesante, como un mecanismo de la individualidad para seguir un sentido tácito, aquí durante el bosque, o también como un acto de voluntad rodeado de luz esperanzadora. Luego de algunas de las distintas figuras que se presentan dentro del relato, surge otra más misteriosa, un hombre en traje como representante de la religión católica profesada por el mismo John Fosse desde el 2013. Aparece en escena cuando el narrador descansa en una piedra en medio del bosque. No es poco usual que tanto el concepto de salvador bíblico judeocristiano aparezca conectado con símbolos como la piedra o como el cansancio, ya que en múltiples pasajes de la Biblia los narradores de los acontecimientos bíblicos señalan que Jesús es, por ejemplo, la piedra angular de la iglesia, citado explícitamente en Efesios capítulo 2 del versículo 19 al 21, y que solo en él pueden descansar las personas. Otro ejemplo bastante grande que está citado literalmente en Mateo capítulo 11 del versículo 28 al 30. Este hombre es el mismo que señala a sus padres para que vayan a alcanzarlo. Aquello refleja la entrada del narrador a otro plano, según el sentido religioso que podamos darle. En este caso, el judeocristianismo, en que puede estar ligado al paraíso. Este tipo de permiso que le es entregado a sus padres por este hombre de traje admite que existe una autoridad dentro de esta figura en cuanto a la presencia de este mismo sujeto. Esto también hace referencia al propio silencio de la figura, a su ausencia de palabras. No vocaliza ni hace casi ningún gesto que esté más allá de caminar o de tomarle la mano a sus padres. El espacio y escenificación del relato también revelan este sentido religioso. El uso de la blancura o de la nieve, o de la blancura de la misma figura que avanza delante de él en el comienzo del relato, sin poder alcanzarla, son usos que están
entregados al color blanco. Un símbolo que desde la psicología del color, iniciada por Goethe, pero que será actualizada por una serie de estudios de recepción del color, por psicólogos, incluso un montón de artistas, reflejará justamente la pureza, la serenidad, la concordia. El blanco es rescatado por Fosse para implantar la idea de dos conceptos totalmente contradictorios. Por un lado, el concepto de totalidad asociado a la luz del día. Por ejemplo, es la figura del hombre al que persigue quien posee la luz, puesto que la luz sería el sentido racional y la meta a alcanzar por el narrador. Y por otro lado, al concepto de vacío, asociado al asomo del narrador a la existencia mortal de su vida. Por otro lado, tenemos el símbolo del auto, que sería símbolo tácito de lo mecánico, de la costumbre, es decir, de la usabilidad de la vida del hombre. El auto refleja el proyecto de vida, el plan vivencial y existencial de un sujeto. En el mismo plano, este está representando desde hace bastante tiempo dentro del canon occidental como aquella acción técnica y mecánica que deja de acomodar al ser humano, que comienza a ser incómoda por su misma repetición. Lo anterior se sitúa como el conflicto dentro de los textos que justamente están después de la segunda mitad del siglo XIX, alrededor del final de la guerra en adelante. En textos como, por ejemplo, La carretera de Cormac McCarthy, en La larga marcha de Stephen King o en el escalofriante relato de Kuniki, Agua 1, texto que está dentro del libro de los errantes de Olga Tokarczuk. No solo hace metáfora de la caída de las explicaciones gravitacionales planteadas por Newton, por ejemplo, en una época en que empieza a colapsar por el cansancio de las acciones que realizan los seres humanos, un cansancio derivado de la rutina y del trabajo. Un hombre que abandona el auto representa terrenal y materialmente el abandono de su rutina, su trabajo, y también del sistema que lo encierra. Pronto se encuentra que se ve despojado de sus privilegios fuera de él, inclusive, como el mismo relato señala, su privilegio de vida. No es casualidad esta tendencia simbólica para acusar lo mecánico de la vida. También invoca aristas y lecturas existencialistas que buscan difamar el sentido del hombre como un ser robótico o tecnificado, al sentido capitalista, ¿no?, de la rutina. El relato es una metáfora del hombre actual, del mismo hombre del 2023, pero que ya ha tenido sus antecedentes desde las tecnificaciones de las guerras mundiales, también desde la industrialización. La repetición de acciones dentro de este texto también asemeja a los grandes libros de una época pasada que denuncian estas tácticas del sector empresarial. Esta puede ser una de las razones por las cuales John Fosse invoca tal nostalgia. La grandeza de autores y filósofos existencialistas del pasado siglo son invocados en las letras del Premio Nobel 2023. Ligado a la necesidad de concretar las discusiones, de materializarlas, la capacidad de interesarse por aquellas cosas que existen y no por aquellas palabras vacías de la filosofía occidental, metafísica, donde ellos ya no hablan de Dios como una fuente de inspiración espiritual, sino más bien relacionado con una idea o con una argumentación o una justificación de las cosas. El texto se concreta al habla cotidiana. Incluso las expresiones más complejas dentro del texto, como alguna frase típica o un chiste, son explicadas por el mismo narrador, restringiendo su habla a la necesidad de un lector tácito e implícito cuando leemos el texto. Bueno, aquí son algunas de las interpretaciones que hemos podido darle al nuevo texto sacado por editorial Penguin Random House. Algunas lecturas, algunas interpretaciones, algunos análisis estructurales y estilísticos, del nuevo Premio Nobel de Literatura 2023. Espero que este video sea útil para ustedes, que puedan disfrutarlo. Síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como Libros Después de la Peste. Y ojalá puedan, por favor, apoyarnos a través de Revenue, ya que estamos haciendo una labor totalmente gratuita, tanto a autores, así como la difusión de libros tanto nuevos, como de artistas, como de literatura totalmente nueva. Así que eso más que nada, muchas gracias por escucharnos, quedarte hasta el final y nos vemos, hasta pronto.